se retrasa, ¿no? Disculpad, ya llevamos un pequeño retraso por causas técnicas. Buenas tardes. Nos reúne aquí la presentación del libro de Adolfo García, que lleva el título de Alabanza de Aldea y que está editado por la tan meritoria editorial KRK. Por si alguno no sabe, cosas raras serían, quién es Adolfo García, voy a leer una breve nota biográfica. Adolfo García Martínez estudió en Oviedo, en Pamplona, en Valencia, en Italia, en Lovaina, en Lyon y en París. Fue catedrático de enseñanza media durante 20 años. Ha sido profesor asociado de la Universidad de Oviedo y profesor de Antropología Cultural en las universidades de Valladolid y de Oviedo, respectivamente, así como en la Escuela de Trabajo Social y en la Escuela Universitaria de Magisterio. Fue también durante varios cursos profesor invitado por la Universidad de Oviedo, en la que impartió cursos monográficos de doctorado y dirigió trabajos de investigación de carácter etnográfico y antropológico. Dirigió proyectos de investigación y tesis doctorales. En la actualidad es profesor tutor de Antropología Social y Cultural de la UNED. Es licenciado y máster en Filosofía y diplomado en Psicología Social por la Universidad Libre de Lyon, en Francia. Es licenciado en Sociología por el Institut de Sociologie de Lyon. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia y doctor por la de Oviedo, con una tesis de Antropología Cultural. En 1987 se le concedió el premio Juan Uría Riu por sus trabajos de investigación en el campo de la cultura asturiana. Y en 1997 se le galardonó de nuevo con el segundo premio de investigación y recuperación de comarcas rurales, otorgado por una mancomunidad de varios municipios asturianos. Es miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos. Bueno, mientras entran los más rezagados, me voy a permitir leer unas notas sacadas de la lectura del libro. Así hacemos un poquito más de tiempo. Adolfo García nos hace dos regalos: el de desgranar en el libro sus sugestivas ideas y el de acudir aquí, a Salas, llamado por amigos del paisaje de Salas con la misma generosidad que siempre lo ha hecho. Él sabe que somos una modesta asociación, que no recibimos subvenciones de nadie y que no disponemos de medios, pero siempre acude cuando se le llama. Ya otras 2 veces acudió aquí mismo, una a hablarnos sobre su libro sobre los vaqueiros de Alzada, que por cierto nos anuncia que la segunda edición, y por eso la ha traído y la presenta, tiene un nuevo prólogo, una puesta al día, y mejora el libro anterior, ¿no? Asunto en el que quizás es el máximo especialista asturiano, y otra vez para hablarnos sobre la ancianidad en el medio rural, asunto sobre el que ha hecho investigación básica de primera mano, visitando residencias y pueblos y hablando con multitud de ancianos. Gracias por todo ello, gracias por venir, Adolfo. El asunto del que nos habla es el de las aldeas, de los pueblos, que sufren un proceso de aculturación, de ruptura con las tradiciones de siglos y que difícilmente pueden sumarse al mundo moderno, y lo están haciendo pagando el precio de la despoblación que precede a la ruina de las casas. En algunos casos, a la desolación. Adolfo cree y además considera indispensable, y en este libro lo razona, que los pueblos pervivan y que se desarrolle una estructura productiva sustitutiva de la anterior. Lo primero, ante un mal, es hacer un diagnóstico, y él lo hace detalladamente. Luego, tomar medidas paliativas o curativas, y va analizando una a una diversas alternativas posibles en las que él cree. Sabemos que hoy hay una tendencia a querer hacer del campo un lugar de esparcimiento de las poblaciones urbanas que hoy son las que dominan. Esas poblaciones urbanas, para las que el mayor bien es la disponibilidad de tiempo, cosa que en el campo ya se suele tener. Pero la frontera entre lo rural y lo urbano va desapareciendo, y los usos y costumbres marcados por la radio, por la televisión y el fácil transporte van creando una nueva cultura común. Aunque en el campo, desgraciadamente, va acompañado con la destrucción de las tradiciones y costumbres anteriores, consideradas ahora anticuadas.
El eje de la vida tradicional era la casa, que era el lugar donde se nacía, crecía y moría, y un modelo de explotaciones rurales y ganaderas de las que él nos hablará. Los patrimonios se iban formando por acumulación de generaciones. Se plantaban castaño, es un ejemplo, para que los nietos disfrutaran de su producto final, como nosotros lo habíamos hecho de lo plantado por nuestros abuelos. Ese era un mundo más modesto que el de ahora, pero más protector para el individuo. Hoy se quiere sustituir esa protección con las ayudas, que no impliquen trabajo como contrapartida. Este actual modelo que se quiere proponer, a la larga será un modelo peor porque conducirá a la ruina total. Antes era importante sobrevivir y mantener la casa, la estructura familiar, y en conservar las relaciones, los valores, las creencias, las tradiciones. Hoy todo eso está desapareciendo. En las casas era necesario ser muy trabajador y muy inteligente para sobrevivir bien. Hacía falta saber de muchas cosas. Un ama de casa era panadera, charcutera, tejedora, horticultora, granjera, a veces comadrona, practicante y muchas cosas más. El hombre era ganadero, agricultor, herrero, maderero, carpintero y muchas cosas más. Todo eso se transmitía a los descendientes. Hoy, la verdad, aparentemente no hace falta tanto trabajo ni tanto saber para sobrevivir. Las pensiones garantizan un cierto nivel de población, pero envejecida y poco activa. El resultado no es el crecimiento y la expansión del patrimonio, sino todo lo contrario, la decadencia y la ruina. Cuando una sociedad no reconoce ni es capaz de transmitir sus principios y valores, es que está enferma. El olvido de la tradición y la negativa de la mujer a asumir ese su antiguo papel, unido a otras muchas causas, es lo que ha provocado la decadencia actual. También el de la negativa de los hijos a asumir el papel de los padres. Otro factor importante es que este proceso provoca una baja de la autoestima y se entra en un proceso descendente de esta. La crisis de los pueblos nace de una crisis de identidad cultural y social. Pero cuidado, esa crisis y este problema de aculturación se va trasladando también a los entornos urbanos y puede acabar hasta con un país. Los cambios, lo que algunos llaman el progreso, pueden traer efectos indeseados, de efecto retardado. El progreso trae tantas amenazas como promesas. Por ejemplo, la sociedad tradicional tenía una solidaridad que hoy ya no existe. Las sextaferias eran un ejemplo de ello. Hoy todo se espera de la autoridad municipal y de unas brigadillas de trabajadores que vienen de fuera y hacen así las cosas a su gusto, que no suele ser el de los campesinos o habitantes rurales. Además, el campesino a veces entiende el progreso como la destrucción de la tradición y es el primero en labrar su propia ruina. Las construcciones rurales actuales suelen ser un mal modelo estético, mucho peor que los modelos anteriores. Nunca se hicieron casas más feas. Para conservar hay que ocupar y producir. El espacio tiene que estar ocupado para conservar. Si no, lo hará una masa de funcionarios siempre crecientes. Llegaremos pronto a tener más administradores que administrados. Labraremos nuestra propia ruina. El motivo principal que lleva a la emigración de los pueblos no es la calidad de vida y la falta de oportunidades, sino la destrucción de la cultura local por la cultura oficial. El abandono de los viejos saberes técnicos transmitidos de generación en generación, la desaparición de las escuelas rurales y su sustitución por centros en los que solo se propagan unos saberes para vivir fuera de ese medio, porque los propagan profesores que no lo conocen y que son sustituidos cada año por otros distintos, lleva a esa situación de ignorancia de lo propio que conduce a una pérdida de la autoestima y al final al abandono por todo aquel que puede marcharse. Por eso, cuando se fijan soluciones económicas solamente, como se viene haciendo, eso sí, desnortadas y vacilantes además, no se está comprendiendo la magnitud ni por tanto atajando el problema. Por eso es tan importante que existan personas como Adolfo, que llamen la atención sobre la complejidad del problema y quieran atacarlo en su raíz. Por eso es tan importante que se escriban libros así. Es tan importante que haya actos como este que deberían multiplicarse.
porque todo se está fiando a las soluciones que aporte la administración y a unos técnicos externos que con demasiada frecuencia, y a pesar de que a veces tienen interés en aportar soluciones, lo hacen a veces de forma despótica, sin consultar a los supuestamente beneficiados, a los que no se suele escuchar y a veces ni respetar. Pasa muchas veces. Hay que respetar la tradición, los viejos saberes, la estructura familiar hoy muy en crisis. Hoy día es muy difícil mantener a la mujer en el campo, porque, con razón, no quiere asumir una sacrificada vida sin compensaciones, y sin una incorporación de la mujer al campo no hay solución. Adolfo propone soluciones o paliativos de estos problemas. Él nos hablará de ello y si hay tiempo suficiente podremos opinar y debatir algo todos nosotros. También le suscitaremos algunas cuestiones de política fiscal, sobre lo que tantos prometen tanto y luego lo que nos encontramos son medidas letales para los pueblos, como impuestos de sucesiones agravados por impuestos sobre plusvalías, con acompañamiento de impuestos a las casas, tiendas, bares de los pueblos, que van cerrando por la baja de clientes y la subida de impuestos. Cuando se mueren estos casas, bares, tiendas, se acaban muriendo los pueblos. La última genialidad es la aplicación del impuesto del IBI sobre los hórreos, que va a contribuir a ir destruyendo una de nuestras enseñas paisajísticas tradicionales. Si los hórreos, que son bienes muebles, se convierten en viviendas, es por la convivencia de la autoridad que debe tramitar y autorizar ese cambio de uso. Pero es más fácil decir que paguen todos. Adolfo defiende la agricultura y la ganadería, con un modelo de explotaciones rurales y ganaderas de las que nos hablará. Defiende las explotaciones familiares frente a las grandes, un tipo de turismo rural que nos explicará. Él lo tiene claro, muy claro, porque lo ha estudiado mucho. A la pregunta de qué hay que hacer para salvar los pueblos, él responde con convicción: a los paisanos. Un espacio sin paisanos carecerá de valor turístico y desaparecerá cualquier conservación. Por último, además de salvar al paisano, al individuo, debe salvarse el asociacionismo, bastante débil y poco apoyado, salvo para obtener réditos electorales. Y hay que lograr unas relaciones cordiales, empáticas con los poderes públicos, para no verse constantemente manipulado y envuelto en causas que no son las suyas. Pues en estos poderes es donde debería tratar de encontrar remedio y comprensión de sus males. Una vida política, en suma, más sana. Me mandaron subir aquí y es Eusebio que gestionó todo esto que tendría que estar aquí. Juan ya fue suficientemente amplio en cuanto a la biografía de Adolfo. Yo solamente quiero decir brevísimamente que la llegada de Adolfo, tuvimos noticia de él allá a mediados de los 80, si no me confundo mal, en el 87 fue el premio Uriar Riu sobre los vaqueros, ¿no? Si no me confundo, y claro, fue una corriente de aire fresco en Asturias, en la antropología cultural asturiana, que navegaba sobre todo por los mares del folclore, ¿no? Entonces Adolfo fue el que introdujo aquí los enfoques sistémicos, los enfoques materialistas, citó a Marvin Harris, etcétera, etcétera. Y claro, pues, sistémico, intrasistémico, es decir, toda la cultura es sistémica internamente, pero a su vez es intersistémica, se relaciona con el sistema natural, el sistema económico, el sistema jurídico-político, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, y yo ya no digo más nada, la clave, el problema quizás sea, me atrevo yo a decirlo, quizás sea, como él mismo plantea aquí en el libro, para no caer en una especie de eclecticismo metodológico o un relativismo teórico, dice, es necesario establecer una jerarquía causal dentro de todo ese sistema. Y yo no tengo más nada que decir. Al final, si hay tiempo, y yo creo que lo hay, tendremos un coloquio. Nos quedamos aquí. Es que estuve en el seminario y entonces allí usábamos aparatos muy parecidos a este. Atriles. Tú también has estado en seminario. No.
Estuve en otro tipo de seminarios. Qué mala suerte. Bien, no sé si podré utilizar esto. Bien, buenas noches. Gracias Juan, gracias Pepe, gracias a todos, Eusebio y alcalde, a todos ustedes que están aquí. Vamos a dejar de perder tiempo en estas cosas que... Gracias por estar aquí. Me encuentro muy bien en sala siempre que vengo, debe de ser la quinta o la sexta vez que vengo por cuestiones de hablar sobre un tema u otro, y es un lugar muy cálido y además, en fin, ante gente que vive por aquí, por los pueblos, yo me siento realmente muy identificado y siento verdadera veneración por los paisanos, verdadera veneración por los paisanos. Bien, este librito es un manifiesto donde recojo, intento hilvanar una serie de temas que he ido trabajando durante muchos años, 40 años más o menos, ya hace que yo trabajo en estos temas diversos, pero siempre muy referidos al mundo campesino. Y he recogido unas cuantas cosas ahí, unas cuantas ideas que se podrían estructurar en torno a 5 grandes ejes que van marcando un proceso que más o menos abarca medio siglo. Es decir, es una mirada antropológica a medio siglo de nuestra sociedad rural, donde también está implicada la otra sociedad. No hay que separar, porque hoy no hay separaciones ya. No hay separaciones, no hay sociedad rural, sociedad urbana, sino que constantemente hay un fenómeno de ósmosis, si bien es verdad que la sociedad urbana está absorbiendo de una manera absolutamente temeraria lo que es el patrimonio que han creado durante siglos los campesinos y los paisanos. La mirada antropológica tiene una manera de ser muy particular. Como la mayoría de las ciencias sociales, yo también soy sociólogo, pero pretenden sacar a la luz aquello que está oculto, para poder interpretar lo que está a la luz. Ese es un poco el sentido de todas las ciencias, descubrir lo que está detrás de las apariencias para poder interpretar mejor. Por tanto, es una mirada antropológica, es una mirada global. Nosotros solemos utilizar un término que no es nada bonito, holismo, ¿no? Visión global, visión densa, etc. Hay muchos términos. El objetivo de este librito, que es un pequeño manifiesto, serían varios. En primer lugar, una mirada a lo que serían las aldeas en el año 1960, que más o menos es de donde parto. Solo parto años 50, 60, que es cuando se inicia ese proceso de cambio brusco, de cambio que más que cambio es una crisis, porque no se pudo asimilar el cambio, fue tan rápido y tan profundo, y además el campesino lo han dejado tan desarmado que no pudo asumir el cambio, y el cambio lo llevó todo por delante, y lo está llevando, lo poco que queda aún, lo está llevando por delante. No tuvo tiempo, fue demasiado rápido, y se sintió sin mecanismos, hubo un fallo sistémico dentro de la propia estructura campesina. No fue tanto el monetarismo lo que dio lugar a la crisis de los pueblos, como muchos aluden. Yo a los economistas les tengo sumamente respeto. Uno, porque son científicos, en fin, y otro porque yo sé muy poco de economía. Pero tengo la sensación y cada vez estoy más convencido de que la causa de la crisis de los pueblos no ha sido tanto económica cuanto sociocultural, como alguien acaba de decir aquí en esta mesa. Bien, una mirada entonces a las aldeas en torno al 1960, que es cuando comienza la crisis del mundo rural en toda la Europa occidental, un poquitín antes. En Francia, Alemania, Holanda, Italia, etc., fue un poco antes, pero más o menos está ahí el punto de partida. Tampoco importa mucho la fecha exactamente. Una segunda mirada, ver el proceso de cambio, por dónde arranca, cuáles son las causas, por dónde se inicia este proceso de cambio. Una tercera mirada sería del 2015-2016. Una cuarta mirada es, bueno, hay que salvar esto, no hay que salvarlo, ¿y por qué? Y un quinto enfoque sería ¿por qué y cómo? ¿Cómo se salva esto? Que claro, es lo que yo comprendo que los políticos es lo que quieren, el cómo se salva, porque quieren soluciones
más bien rápidas a problemas puntuales, porque tienen que ofrecer resultados. Pero claro, los cambios en el mundo social son cambios muy lentos, y por eso a veces los políticos no tienen en consideración, o en demasiada consideración, la investigación, porque la investigación tiene un paso lento, no es milagrística, no, es lenta, pero a medio y largo plazo la investigación es la mejor inversión que puede hacer un país. Bien, vamos entonces al año 60 y vamos a imaginarnos que estamos viendo una aldea de Salas o de Tineo o de Cabrales o de la Peñamellera Baja. Es lo mismo, aunque la foto externa sea distinta, el núcleo es el mismo en todas las aldeas, no solo de Asturias, sino de Galicia, Cantabria, País Vasco, Cataluña, el sur de Francia, Italia, etc. La foto es distinta, porque el paisaje de Asturias es muy diverso, pero el núcleo duro, que es donde yo quiero ir hoy, aunque sea de una manera rápida, porque tenía que estar aquí pues una semana para poder explicar un poco a fondo estas cuestiones que voy a plantear, pues ese núcleo duro es el mismo. Y la crisis y la situación actual prácticamente también está en el mismo punto. Bien, voy a posicionarme en 3 puntos o 3 oteaderos para observar esas aldeas del año 1960 y sobre todo sobre ese núcleo duro. 3 oteaderos. El primero es el más sencillo, que es el paisaje. El paisaje. El paisaje es un libro sobre el cual el paisano, el campesino, ha ido escribiendo su propia historia. El paisaje es un libro que hay que saber leerlo e interpretarlo, porque sobre él ha ido quedando la historia de la vida de los hombres sobre ese paisaje. Y yo hago unos gráficos muy sencillos, prácticamente infantiles, en el librín este, de cómo estaba estructurado el paisaje de un pueblo allá por los años 60. Era un paisaje multiuso, un paisaje diversificado, un paisaje heterogénico, etcétera, etcétera, donde en el núcleo central está el poblamiento, luego vamos viendo por círculos concéntricos cómo se va organizando el paisaje. Bien, pero hay una relación estrecha entre el paisaje y los otros 2 oteaderos que voy a utilizar. No voy a entrar en detalles del paisaje porque eso cualquiera lo puede entender. El segundo núcleo es quién está en ese paisaje, y es unas familias, una población que vive sobre ese paisaje y arrancan su vida diaria de la lucha, mejor dicho, de la relación, porque no había lucha del hombre contra el medio. El paisano era sumamente respetuoso con el paisaje, tenía miedo de herirlo. Ahora, en cambio, cometemos esas verdaderas barbaridades, esos tremendos arañazos que hacemos sobre el paisaje. De aquí a Oviedo se pueden ver todos esos arañazos que el hombre está provocando sobre el paisaje. Bueno, entonces, la población que vivía ahí, vivía en familias. Solían predominar en Asturias, como en toda la cornisa cantábrica y también en el sur de Francia, Italia, etc., en Yugoslavia, Grecia, solía predominar un tipo de familia que era perfectamente funcional, aunque muy complicada y muy compleja. La familia de 3 generaciones, donde había una primera generación que eran los organizadores, una segunda generación que eran los productores y una tercera generación que era la generación de repuesto. Y esa familia era perfectamente funcional, era la mejor adaptada, sin duda ninguna, a estas circunstancias. Yo diría incluso, la ciudad tiene un montón de problemas planteados hoy, que probablemente con un modelo de familia de esa naturaleza podría solucionar muchos de los problemas que tiene planteados hoy la sociedad en general. Lo que pasa que, naturalmente, habría que hacer muchos matices. Empezamos porque ya, cuando digo esto, la gente pone cara como diciendo, este que está diciendo, ¿no? Pero hay un montón de problemas que la sociedad no puede hacerse cargo de ellos, como son la infancia, la dependencia, tareas domésticas, etcétera, etcétera. Bueno, pues la familia en el medio rural era de 3 generaciones. Digo predominantemente, hay excepciones, en toda Asturias hay alguna excepción, sobre todo hacia el oriente. Esa familia de 3 generaciones, que nosotros llamamos troncal, en fin,
solía tener algunos rasgos muy importantes, y esto los voy a señalar porque luego tiene mucho que ver con uno de los temas que van a salir a relucir, como es el tema de la mujer. El matrimonio que se hacía dentro de esa familia, resulta que la mujer, la joven esposa, cambiaba de casa al casarse. Esto predominantemente era así. Cambiaba de casa, es decir, dejaba su familia para ir a residir a una familia, la de procreación, y cambiaba padres y hermanos por suegros y cuñados, lo cual ya es mucho decir. E iba a ser la esposa joven sometida a un largo periodo de transición hasta llegar a ocupar el primer estatus, que era el de ama. Bien, no voy a insistir en esto porque si no nos perderíamos por aquí. Esta situación era realmente muy compleja para esa mujer joven. En Asturias la llamaban la otra, la nueva. Y algunos todavía decían, eran todavía más la pata arrimada. Bueno, la pata arrimada. Con eso ya. Bien, en esta familia, brevemente, voy a ir corriendo porque si no, no paso de aquí. En esta familia había dos mujeres, una que era el ama y otra que era la joven esposa. Estas mujeres eran las responsables de dos vidas, Una daba vida social, socializando, y la otra daba vida biológica, pariendo. Y se cerraba el círculo, y ahí aparece lo que yo denomino el círculo perfecto. El círculo perfecto, que tenía muchas connotaciones, donde además la tercera edad, la que hoy tenemos tan marginada, los viejos, que están tan marginados, no solamente en las aldeas, también en la ciudad, en la sociedad en general, los viejos vivían en su casa hasta la muerte y morían naciendo a través de los nietos y se cerraba el círculo. Bueno, con la ruptura de este modelo han quedado por un lado los viejos y por el otro el matrimonio joven con los hijos. Bueno, ya de ahí podemos... El tercer núcleo, el tercer punto de observación que voy a tomar es las relaciones. La sociedad campesina, lo acaban de apuntar aquí los que me han precedido en la palabra, la sociedad campesina se basaba y sobrevivía por un nudo de relaciones perfectamente estructuradas. Había unas relaciones como todos los grupos humanos. Todos los grupos humanos necesitan para sobrevivir mantener tres tipos de relaciones. Uno, unas relaciones de ámbito corto, de radio corto, que es lo que llamamos nosotros, en términos antropológicos, el guardar para dar. Es decir, hay algo dentro de la familia, de la casa, la casa es mucho más que casería, claro. Casería es la empresa y la familia es un elemento de la casa más. Bueno, mantenía unas relaciones internas dentro del propio grupo familiar y había algo que no se podía dar. Había que guardar para dar y dar para guardar, que era la identidad de la propia casa y de la familia. Era una especie de objetos sagrados y podía poner muchísimos ejemplos. A ninguna ama de casa se le ocurría vender la carne de la matanza o vender el trigo de la cosecha o vender... No, había una serie de valores que se guardaban dentro, porque eso mantenía el devenir, el cambio, la muerte de unos, el nacimiento de otros, identifica a los miembros a través de ese patrimonio que hay que guardar para dar. Pero había un segundo tipo de... y hay una tendencia a la autosuficiencia. Las casas eran querían ser tremendamente autosuficientes. Lo que pasa es que eran entidades tan endebles que tenían necesidad de entrar en relaciones a lo largo del ciclo anual con otras casas. Y ahí aparece la vecindad. Otro núcleo de relaciones muy importante. La vecindad era el soporte básico de las aldeas. Y aldeas que se unían a pueblos, pueblos que formaban parroquias, valles, etcétera, etcétera. Por tanto, la vecindad, un elemento fundamental. Y el tercer tipo de relaciones es esas relaciones con la sociedad externa, que eran muy esporádicas, solamente se acudía a la sociedad que yo llamo otra, para algún pago, alguna multa, alguna emergencia, algún intercambio, algún trueque.
sé si os recordáis, cuando se pagaba la chapa al carro, se pagaban arbitrios, se pagaba la plaga de los campos, en fin, todos aquellos. Había que escribir en quintas a los hijos, había que ir al médico cuando estaba ya muriendo, en fin, todo esto. O había que cambiar, había que hacer trueque de los productos que no sobraban, sino que había que privarse de ellos para obtener otros que no producía la casa. Pero se utilizaba como moneda de cambio, se utilizaba la manteca, el huevo, el jamón, o la tina, o lo que fuese. Bueno, ¿qué pasó entonces? Este modelo, perfectamente estructurado y robusto, que perduró durante muchas generaciones, ¿qué pasó? Se inicia un proceso de cambio. Bien, ¿por dónde empieza este modelo de cambio? Dije que no voy a entrar en cuestiones económicas porque creo que otros podrían explicarlo mejor, pero yo voy a ir un poco al tema que desde la antropología podemos tratar y que creo que es una de las causas fundamentales. Es lo que llamamos nosotros a menudo proceso, que utilizó la palabra Juan, de aculturación, es decir, de cambio cultural. ¿Por dónde viene? ¿De dónde viene este cambio cultural? Este cambio cultural viene de la confluencia de factores externos e internos. De factores externos e internos. Externos. Los medios de comunicación que comienzan a llegar a las aldeas. Llegan también una nueva escuela. A partir de la escuela del Ladrillo Rojo, la escuela va cambiando. La escuela empieza a formar para pautas y desde pautas urbanas. No estoy echando culpa a los maestros, yo soy del propio gremio, de los enseñantes, pero hemos hecho, evidentemente, en este sentido, hemos hecho una labor tremendamente aculturalizadora. Y sobre todo cuando más tarde empezaban ya los maestros a vivir en esas escuelas, que ya impactaba el propio edificio del Ladrillo Rojo, impactaba, ya no se parecía en nada, pero empezaron a viajar, empezaron a... Bueno. Los maestros, que además, como se apuntó aquí antes, no conocen, bueno, y actualmente todavía con mucho más motivo, porque son casi todos maestros interinos los que van a las periferias y cada año cambian, etcétera, etcétera. Esto había que arreglarlo. Hay soluciones para esto. O alguna puede haber si se piensa. Con un complemento de destino, con una estabilidad a estos interinos durante X años, en fin, había que buscar soluciones. El turista y el emigrante que comienzan a retornar al pueblo de vacaciones o hacer turismo. Y los padres comienzan a dudar si vale la pena que sus hijos sigan su forma de vida. Comienzan a dudar. Pero es una duda ya, no es una duda metódica, no, es una duda muy seria. Y entonces comienzan a encomendar la formación de sus hijos a instituciones, porque ellos no se creen capaces para formar a sus hijos para esas nuevas funciones o profesiones que van a desarrollar sus hijos fuera del pueblo. Por tanto, empiezan a encomendar cada vez más esa formación a... Y tanto es así, estos cantos de sirena que llegan a las aldeas de fuera, estos cantos de sirena, nadie, como nos dice la famosa Odisea, a nadie se le ocurre amarrarse al mástil de la nave para escuchar los cantos y poder interpretarlos. No, se tiran todos al mar casi. Se tiran casi todos al mar. Los hijos les da vergüenza ser hijos de campesinos. Y cuando les preguntan de dónde son, tardan en decir el nombre de la aldea de dónde son. Van poco a poco. Soy de Salas, pero del mismo Salas, no, cerca de La Espina. ¿Pero de qué pueblo? De La Espina. Y al final aterrizas en el Pevirá. Pero después de mucho forzarlo, ¿no? Vergüenza les da ser campesinos, ¿no? Esto es el inicio del fin. Esto es el principio del fin. Porque al campesino le dejan sin defensa. Porque le han erosionado su propia cultura. Y la cultura es el sostén del individuo. Viva aquí o en el desierto del Kalahari. La cultura, la forma de ser, es el soporte del individuo. Y desde ese soporte lucha por mejorar su condición. Pero si te priva de ese soporte y a cambio no te dan nada porque te dan una cultura que es inviable en el medio rural, naturalmente te quedas sin defensa. Y entonces, ¿por dónde va a penetrar? Hay un texto de Carlos Baroja en el año 74 que recojo en el libro que de verdad es para
para leérselo varias veces, porque de qué manera preconizó el futuro de los pueblos este hombre. ¿De qué manera? Y hay muchos escritores franceses, evidentemente, que están en la misma línea. Recojo también algún libro más, algún texto más, por ejemplo, de Paty Champagne, un famoso sociólogo francés. Naturalmente los cambios eran necesarios. ¿Para qué vamos a decir aquí ahora? Vamos a volver a la aldea romántica. No, vaya usted allí a calentarse en el fuego bajo y a uncir la pareja de vacas y con el carro chillón y a catar a mano. Vaya usted, ¿no? Y a subir el cucho o la tierra con un texto al gulipo, como decíais aquí, ¿no? Al pousa, como decíais. Apurriéndose el cesto unos a otros. No, vete tú a vivir así. No, eran y aquellas casaradas de 7, 8, 9 hijos, casas con 12, 13 miembros y había comida para 3. No, hay que cambiar cosas, sin un seguro, sin sanidad, sin luz eléctrica en muchos sitios, sin nada, sin medios de comunicación. No, hay que cambiar muchas cosas. Lo que pasa es que el cambio lo hemos hecho mal, porque el cambio lo hemos hecho, valga el símil, arrojando el niño con el agua sucia. Arrojamos el niño con el agua sucia. Es decir, había que mantener el principio que es del famoso guardar para dar. Y no lo hemos guardado. El keeping for giving que dicen tanto los británicos. No lo hemos guardado. Y hemos tirado, con lo que había que tirar, hemos tirado también lo nuestro. Y entonces nos hemos quedado en una fase que decimos en antropología liminal, sin identidad. Sin identidad. Y quedamos a merced de cualquiera. Recuerdo el ejemplo de Japón ahí, no lo voy a poder comentar, pero Japón, que es el país más, si se quiere, ultra tradicional y a su vez el país más desarrollado, más moderno, se plantea el tema. Tenemos que engancharnos al desarrollo y a las nuevas tecnologías porque si no, no podremos defender lo que somos. Vamos a defender lo que somos enganchándonos a las nuevas tecnologías, al progreso. Pero para eso tenemos que fortificar nuestra propia identidad, nuestra tradición. Tenemos que fortificarla y a su vez engancharnos al desarrollo. Esto fue lo que han hecho en la época de los Meiji. Y hoy tenemos el país, uno de los países más desarrollados y más tradicional. Y tiene repercusiones, porque hay que ver cómo tratan en Japón, por ejemplo, a los viejos. A los viejos. Hay que ver cómo los tratan. No por caridad, no, porque tienen un valor ahí, son un valor. Si hacemos un corte, en el año 70-80, en cualquier zona de Asturias, encontramos un dato muy significativo. En cualquier casa, en cualquier familia de 3 generaciones, encontramos 3 mujeres. Una, el ama, que encarna la tradición. 2, la hija o la nuera, que encarna el cambio. Está revelándose con B. Y las hijas o nietas, el cambio ya realizado. El cambio ya plasmado. O sea, una rebelión con B se revela con V, que ha sido la causa fundamental de este proceso tan rápido de cambio que condujo a la sociedad rural a una situación absolutamente inviable porque es un grupo humano, un grupo biológico que es incapaz de reproducirse biológicamente. Y por consiguiente, cuando una especie llega a ese extremo, ya se puede imaginar. Bien, el pueblo hoy. Las miradas ahora son también bien impactantes y todo el mundo los tiene en la retina porque yo cada vez que me muevo, hoy mismo venía de Oviedo, venía mirando y bueno, a veces ya me voy para las cunetas mirando cosas que vas viendo. Este libro del paisaje todo emborronado, ya no se entiende nada, todo emborronado. Y hoy, durante siglos, el paisano con la azada y el arado y el fuego fue ganando terreno a lo bravo, al monte, como decían muy bien los paisanos, luchando contra el monte, para ganarlo, para antropizarlo, para socializarlo y vivir de él. Bien, con el arado, la azada y el fuego. El fuego como la gran herramienta en la historia de la humanidad. Hoy está demonizado y hoy es
uno de los grandes peligros, claro. ¿Por qué? Porque tenemos el paisaje como lo tenemos. Hoy el fuego no quema montes, quema las casas también, porque llega el monte y llega a la casa. Lo bravo, que había sido domado, que había sido amansado, se amansaban también a los niños, a las vacas, a los árboles injertando y al monte también. Avanza en 50 años, recorre todo el terreno que había recorrido lo manso durante generaciones y llega a los pies de las casas. Aquí mismo, aquí al lado, hay una finca ahí que debía ser buenísima. Hace pocos años daría un maíz y unas fabas extraordinarias, llana de matorral. Un balseiro, como dicen en Salas. Está feita un balseiro. Ahí mismo. Pero no para coger las moras, que tampoco se cogen, ¿eh? Que podría ser un recurso importante, las moras. Bien, entonces el paisaje es fácil de poder describir. Bueno, si vamos a las casas donde estaba el núcleo familiar, ¿qué vamos a decir? Entramos en una casa, bueno, vamos a un pueblo, entramos en un pueblo, ya vemos que, en fin, muchas pistas asfaltadas, luz pública, teléfono, garajes para coches, etc. Pero, como decía el sacristán aquel, hablando de los vaqueiros en Araval, xente pouca. Xente pouca. E ni xente ni vaqueiros, xente pouca. Él decía, xente pouca, vaqueiros moitos. Entón el cura non empezaba la misa porque xente pouca. E os vaqueiros non entraban aí. Entonces, entráis en una aldea y gente, ¿no veis? Algún viejo sentado por ahí, o paseando con el callao, ando por aquí matando el tiempo. Matando el tiempo y sin ningún sitio a donde ir. Esa es la frase que te dice. Y cuando alguien tiene que matar el tiempo y no tiene dónde ir, no tiene identidad. Está fuera de circulación. Está fuera de circulación. Hasta el día que alguien le dé por coleccionar estos vehículos antiguos. A lo mejor también le da a alguien por coleccionar vehículos de estos. Veis que la fuente, el lavadero está seco, el bar también cerró, la iglesia... sí, el cementerio funciona. Es la única cosa que todavía funciona en los pueblos, ¿no? El cementerio. La pila bautismal pueden alquilarla en fin, a alguien que tenga vacas, que no tardarán mucho en ver la pila bautismal en un prado. Al lado de una bañera también puede haber una pila bautismal para que beban las vacas. Y entramos en una casa, y vamos a describirla rápidamente, brevemente. En una casa entras, ves todo el mobiliario, ves hasta dónde llegó la sociedad urbana. Hasta dónde llegó, lo impactó todo, lo cubrió todo. Y hay dos cosas que me han llamado la atención, que llaman la atención y que son muy significativas. Uno, un animal de compañía que está todo el día funcionando, la televisión. Y dos, voy a abrir la nevera. Y en la nevera veo la ciudad, el mundo de la industrialización, veo el mundo de la producción industrial, allí prácticamente toda ella representada. No hay ni un solo producto del entorno, ni agua tan siquiera, todo comprado. Productos de baja calidad, ahí están. Y el de la ciudad, el urbanita, quiere productos de calidad, que a veces los tiene en su nevera, en la ciudad. Es decir, les hemos quitado las marcas de calidad, porque aquel aparatito que está allí, más la escuela, más la prensa, más el turista, más no sé qué, han imbuido esa mente que no tiene todavía una forma estructurada de ser, la han imbuido, la han llenado de lo que es la sociedad otra. Y allí está representada en la nevera. Les hemos robado hasta la lengua. A los aldeanos les hemos robado hasta la lengua. Hasta la lengua. Y no voy a concretar más. Hasta la lengua. Les hemos robado. Y ahora se estudia en la universidad. La lengua que les hemos robado a ellos, a base de coscorrones, ahora es una asignatura de los institutos y de la universidad. Y se la hemos arrancado a los nenos a base de coscorrones diciéndoles, fala bien. Fala bien. Bien, esa familia está rota, evidentemente. Es un círculo quebrado. Ahí hay viejos, etcétera, pero ya no vemos esa estructura que era capaz de recuperar. Y el mundo de las relaciones, ¿cómo es? Que es el otro
el otro punto de vista. Las relaciones ya no son aquellos tres tipos de relaciones, evidentemente. Las relaciones basadas en el trueque, el mercadeo, la ganancia, en fin, esas relaciones del tercer nivel que mantenía con la sociedad externa, han ido penetrando y han llegado hasta la misma familia. Y hoy se mercadea también con los miembros de la familia. Y no voy a entrar en mucho detalle, pero a mí el tema de la vejez es un tema que me preocupa muchísimo, en el medio rural y en el medio urbano, porque además ahí está la tremenda tragedia de la población rural de hoy y cada día más, por varias razones, porque la mayor parte de los que andan por ahí, sobre todo cuando el que queda solo es un hombre, y están quedando muchos que se han quedado solteros en ese cambio, y no saben hacer nada, y entonces están totalmente desvalidos en todos los campos. Es decir, la vejez es uno de los grandes temas, de los grandes problemas que tenemos ante nosotros hoy. Y además, alarga la vida, cada vez hay más viejos, menos jóvenes, no hay medios, no hay recursos, y en el trasfondo de la sociedad, hay una cierta animadversión contra la vejez. Ahora ya no mueren estos tíos, ¿no? No lo dice nadie, pero yo intuyo esto. Aquí vamos a tener que tomar alguna medida, ¿no? Alguna medida, porque ahora se dura cada vez más. Bien, dejémoslo ahí. Es un tema realmente tremendo, el tema de la vejez, que se encuentra por el mundo rural. Sí, están los parientes o los hijos en la ciudad, les dan un cachivache que se llama móvil y les llaman, pero dice el viejo, no, yo quiero que vengan. A mí ese instrumento a mí no me dice nada, yo quiero que vengan a verme, pero desde que me dejaron el cachivache vienen cada vez menos, ¿no? Y cuando no te puedes valer, pues tienes pocas opciones. En el tomo de la Antropología 2 he dedicado un capítulo entero al tema de la vejez. Y he publicado por ahí muchas más cosas que son discutibles. Evidentemente yo no soy dogmático, pero me he cansado de reflexionar sobre este tema, y es un tema que además es una carrera a la cual estamos todos matriculados. Y si no llegamos a viejos, pues bueno, peor para nosotros. Bien, ¿por qué salvar los pueblos? Otra pregunta de las que anuncié antes. A mí me llama la atención la fórmula que han seguido los franceses. La fórmula que han seguido los franceses, que tuvieron este mismo problema un poquitín antes que nosotros, años 40, 50, y Alemania, Italia, Austria, prácticamente todo el occidente, al menos que es de donde yo tengo noticias por lecturas y por contactos. Los franceses han seguido una fórmula, que voy a destacar dos aspectos de la fórmula. Una fórmula que parece que no tiene nada que ver con el tema, la investigación. Francia tiene un largo elenco de investigadores, sociólogos y antropólogos, etnógrafos, economistas, que han tratado y han estudiado el mundo campesino. Le paysan, que dicen ellos. Un largo elenco, cito algunos en el librín ese, un largo elenco. Porque la investigación es aquel medio, aquella herramienta que pone en primera página la problemática, sacándola de esa especie de estado liminar o de estado subconsciente. Entonces, varios nombres que podía mencionar, pero vamos a ahorrar tiempo. Y la segunda línea es el papel que adopta la política, el Estado. Cito dos fragmentos de dos presidentes de la República en el año 70, los dos, uno de Pompidou y otro de Giscard d'Estaing, sobre la necesidad, el empeño que tiene que tomar la política desde la presidencia de la República para tomar cartas en el asunto. Y dicen cosas realmente que son, bueno, a nosotros nos suenan a espanto de lo que estamos haciendo nosotros y lo que han hecho ellos. Es realmente estamos en la otra cara del planeta. Por tanto, dos líneas que pudiéramos tomar. Investigación en España sobre el mundo campesino. Bueno, cuatro personas que además no tenemos peso en ninguna parte, porque
En fin, estamos un poco... Pero sociólogos rurales se pueden contar con los dedos de una mano. Antropólogos rurales, bueno, pues igual. Bueno, Asturias es la única universidad, creo que de España, que no tiene un departamento ni de antropología, ni de etnografía, y menos un grado, etc. Tenemos lo que hay en la UNED, pero bueno, eso es demasiado poco. ¿Qué implica ser paisano? ¿Qué implica el término paisano que tanto lo usan otros bajo las denominaciones específicas de su lengua, ¿no? El boer holandés, o el bauer alemán, o el contadino italiano, o el paysan francés, ¿no? ¿Qué implica? No puedo menos de subrayar algunas cosas. Implica un conocimiento del medio, antes Juan ha leído ahí, ha comentado unas cuantas cosas, un conocimiento del medio realmente muy profundo. La familia, la casa, era una escuela taller, donde se hacía teoría y práctica. Y cada uno, en función del sexo, la edad y el rango que iba a tener, tenía sus propias asignaturas, vamos a decirlo así. El uso del paisaje tipo multiuso. De ahí viene, evidente, la biodiversidad. Pero estos que hablan ahora de la biodiversidad y andan por una Asturias donde no se distingue un monte de un prado, de una tierra, de un huerto, ¿qué me están contando de la biodiversidad? ¿Y cómo se ataja después toda esa problemática con la fauna? De ahí procede toda esta problemática, cuando se rompe la cadena trófica se descontrola, etcétera, etcétera. Bienes de calidad. Tiempo cíclico. El tiempo cíclico, que era el tiempo... El ser humano vive en dos tipos de tiempo. Un tiempo cíclico y un tiempo lineal. El tiempo cíclico es aquel que pudiéramos comparar perfectamente con el tiempo, con el eterno retorno, donde nacimiento y muerte se juntan. Y el tiempo lineal es aquel que no podemos parar. Qué rápido pasan los años ahora, ya vuelve a cumplir otra vez, ya es otro año nuevo, no sé qué, ya hay que volver a sembrar fabas, ya pasó un año. Es decir, y queremos parar ese tiempo. El tiempo cíclico amortigua el dolor que genera la fungibilidad del tiempo lineal, que venía además fortalecido con aquel tipo de familia, aquel círculo perfecto de 3 generaciones. Espacio estructural, cada miembro de la cadena de la vida tenía su espacio, el niño, el joven, el adulto, la mujer, el hombre, el viejo. Y ahora hay individuos en esta cadena que no tienen espacio. El niño tiene demasiado, como hay pocos, el niño tiene demasiado espacio, y el viejo no tiene ninguno, o está quedándose sin ninguno. Desequilibrio también hay. Bienestar, el concepto de bienestar que tenía el paisano era un verdadero humanismo, porque tenía... El ganadero hace todo: producir, fabricar, comercializar, mercados en la región, productos elaborados. Ganadero apegado a su terruño, a su granja, lo de la vocación que yo sugerí antes. Trabajo duro, pero tiene sus muchas compensaciones, dicen ellos. Muestran la granja al turista. Tocar las vacas también le presta al turista, ¿no? Y como en el País Vasco, en los caseríos vascos, hay turismo allí, y pagan por ir allí, participan, bueno. Gente con estudios en las granjas. Aquí hay algún caso. El gran problema. Bueno, en Austria, explotaciones familiares. Recursos, ¿cuáles son? Leche, queso, conservas, subvenciones, turismo y cooperativas. La falta de tiempo libre que dicen que tienen los campesinos, sobre todo los que tienen explotaciones ganaderas, que no tienen tiempo libre ninguno, porque además tienen 200 vacas, y se quejan de... Este mes tuve 1 hora libre. Si tienen 200 hectáreas van bien. Bueno, el problema es si tienen 200 vacas y lo compran. para ir a un entierro tuve que llamar a alguien que viniese, y está mi padre, mi madre, mi hermano y el criado que tengo, 2 criados, trabajando en cooperativas. En Asturias, las que hubo, han fracasado todas. ¿Por qué? Y la razón, yo he seguido el proceso de algunas de ellas,
de cómo se formaron, cómo fueron funcionando y por qué se han roto. ¿Y sabes por qué se han roto? Por esto, me apuntaban los paisanos. Hay que formar a la gente para que, en ese régimen de cooperativas, por esto, porque los paisanos están muy casificados. La casa es una entidad absolutamente cerrada, ¿no? Que habría que formarlo para que coopere. Porque si hay cooperativas, tienen tiempo libre, se produce más, ahorras infraestructuras, etcétera, etcétera. Bueno, pues no hay. Yo no sé si queda una por allá, por la parte de octubre o por ahí antes. No queda. De producción, ¿no? De producción, salvo piensos. Sí, aquí la de pienso. no ha funcionado. Pero de producción creo que no queda ninguna. Pero yo creo que también se refiere a que Por la parte de Mántara, Salave, Tineo, por ahí. Porque, bueno, esas cooperativas también ahora, bueno, hay una unión diferente, pero fueron también un desastre. También fueron copadas políticamente, estructuralmente, fue todo un desastre. Lo que era un principio bueno, yo creo que fue... La cooperativa es una cuestión fundamental porque permite tiempo libre, que es el gran valor de la población actual, Y luego, conquistar tiempo libre. Y luego yo creo que también lo que habría que hacer era entre la gente que quedara o que se quedara o que pensaba en quedarse, que yo fue mi forma de ver esto, sería el crear grupos de trabajo, ¿no? Que podamos unirnos 3 o 4 parejas o personas o vecinos para poder tener esa libertad que dices tú de fin de semana o de unas vacaciones, si las quieres, o estar una semana tirado bajo un carballo. Claro, En los consejos de Salas, Valdés, Tineo... No, yo quería, aunque bien viniste a hablar del campo y del problema del campesino, pero yo lo inserto dentro de lo que creo que es el mayor problema de España y especialmente de Asturias, que es la crisis demográfica. No solo es un problema del campo, aquí tenemos la población más decreciente de Europa, dicen, que debe ser del mundo, en Asturias. Y esto no es solo por un problema del campo, esto es también un problema cultural que afecta a la concepción de la familia, que es por causa de la estructura económica, porque aquí se ha dicho de crear industrias, pero bueno, como si eso fuera una voluntad del poder, que diga aquí se hace safán y se crea una industria. Las industrias tienen que surgir porque alguien es capaz de planificar productos competitivos para un mercado muy amplio. No depende de la voluntad de ningún poder. Ya no se pueden hacer hoy día ensidesas. Que llegue un dirigente y diga voy a poner aquí en el polígono de Cornellana una fábrica. Eso ya no existe. Eso, olvidarse de eso. Eso es una mentalidad que me hace gracia que se critique la época de la autarquía y en realidad lo que se pretende es una neoautarquía. Eso ya no existe, ni va a existir. El tema de la demografía es complejísimo, complejísimo. Pero en este país, en España, y en Asturias en particular, no hemos sabido encajar un fenómeno que emerge a partir de los años 50-60 a raíz de la incorporación de la mujer a la universidad. Evidentemente, si vas a los libros de matrícula de la Universidad de Oviedo en los años 50, prácticamente mujeres ahí, un 3%. Bueno, pasan los años y llegan los años 70, 80, y hay muchísimas mujeres, también depende de qué carrera, ¿no? Pero ahora están prácticamente en todas ya. Entonces, la mujer se incorpora a la educación, a la formación universitaria. ¿Con la intención de qué? De trabajar fuera de casa. Porque el trabajo de casa, evidentemente, es sumamente indigno, etcétera, etcétera. Monótono, sin cobrar, porque eres mujer, tienes que fregar. Cuando yo he dicho antes que la mujer no nace, se hace. La antropología descubrió que una cosa es el sexo y otra cosa son los roles de género. Los roles de género son culturales y el sexo hay 2. Hay uno por ahí que puedes cambiar, pero 2. El dimorfismo sexual está ahí. Pero los roles de género, el género, es un asunto cultural. Por tanto, nada tiene que ver con el sexo. Bien. Entonces, la mujer se empieza a incorporar al mundo laboral, fuera de casa. Pero ¿con qué cara miran los empresarios a una mujer joven que puede estar en época de traer hijos al mundo? Y
Entonces, claro, empezamos ya porque no se pueden tener muchos, porque tener hijos es caro, porque no sé qué, porque hay que pagar a que nos cuide, ¿verdad? Porque tenemos poca ayuda a la natalidad, porque tenemos poco tiempo de maternidad. Ahora ya ha ido ampliándose, porque claro, ven esta crisis y ya van dando cada vez más tiempo, ¿no?, a la mujer que tiene un hijo. ¿Qué han hecho otros países? Dispensan a la mujer. En Austria tienen 22 meses. Tengo una amiga que es profesora en Innsbruck, dio a luz este año y tienen 22 meses. Bueno, más luego todo el sistema de apoyos y de ayudas que hay para la maternidad. Tener hijos no es un capricho de una pareja, es un bien común. ¿Cuándo entenderemos esto? La reproducción biológica, ¿no? Es un bien común, no es un capricho de una pareja que quiere tener un... Entonces, como es un bien común, hay que pagarlo, hay que apoyarlo. Y no se puede discriminar a la mujer en una empresa o no la contratar porque puede tener un hijo que acaba de... Bueno. Y porque además hay unas edades para poder tener... Pero ¿qué pasa en nuestro país? Que la maternidad se va prolongando cada vez más, que el matrimonio se va cada vez dejando más... ¿Por qué? Porque casarse en este país es perder estatus. Por parte de la mujer, es perder estatus. Dígase como se diga, y además estoy dispuesto a decirlo en cualquier sitio. Y por eso ahora hay un retraso hay un retraso en el matrimonio o en la formación de pareja, en tener hijos, porque no están apoyados. En fin, hay toda una cuestión de fondo. De fondo. Y porque en el fondo estamos pensados que la mujer todavía es mujer porque nace mujer. No hemos desechado todavía esa cuestión de la mente. No la hemos desechado. Y eso, tirando de la cuerda, llegamos a la violencia de género. No os quepa duda. Tirando de la cuerda, llegamos a la violencia de género. Hay que atacarla desde ahí. Hay que atacarla desde ahí. Hay dos palabras que tenemos que cambiar. Complementariedad y reciprocidad en la relación de pareja. Las relaciones de pareja entre nosotros son relaciones todavía de complementariedad. Es decir, alguien es complemento de alguien. Y tiene que ser relaciones de reciprocidad. ¿Qué quiere decir? Dos. Dos. Y como son dos, tienen identidad, tienen sus derechos, etc. Y no complemento uno del otro. Estamos ahí todavía. ¿Cómo se radica desde el nacimiento, en la educación, en la escuela, la familia? Pero la familia administra 3 capitales sociales. 1, el de la Iglesia. 2, el del Estado. 3, el de la escuela. 4, el de los medios de comunicación. Y lo administra la familia, básicamente la madre. Y curiosamente la madre transmite pautas de conducta a sus hijos tremendamente machistas. Analizarlas. Total. Analizarlas minuciosamente. Yo no digo nada. Ahora, el Islam no tiene problemas demográficos. Tiene otros problemas más complejos. No, lo practica también la demografía tiene 2 patas. Una es la reproducción biológica que hay que apoyar mediante políticas de familia, dicen la gente más conservadora, pero bueno, las políticas de familia, y lo otro es la reproducción material, es decir, que haya trabajo y economía. Más luego todos los apoyos evidentemente que hay, pero bueno, la enseñanza, la escuela, todo eso, el médico, todas las cosas. Y aquí en Asturias, pues yo... De todas formas, lo que defendéis, o tenemos que defender, y o sea, muy razonable. Lo que pasa es que yo creo que es muy tarde para todo esto, sí. ¿O no? Para hacer un ciudadano lleva 25 años. No se habla de esto, solamente se habla de la crisis demográfica. Pero alguien entra en las raíces de esto. Alguien. No se entra. No hay análisis. Y los análisis tienen que sacar a la luz lo que está detrás, que es lo que soporta la vida cotidiana. Y los políticos van por las ramas. No tenemos políticos aquí capacitados. Yo siento mucho porque estos alcaldes son víctimas de todo. ¿Qué va a hacer Hidalgo en Salas? Pues lo que puede, pero ¿cuánto puede? Claro, le van a pedir desde una bombilla que se fundió, una pista que no cae, el agua que atascó, el viejecín que queda solo, y van a pedir todo a él, pero ¿y él qué es?
Jesús Superstar que puede hacer milagros. Es verdad, ¿eh? Es verdad, la capacidad de análisis que a veces no, es tremendo. Tienen un mérito, pues vamos, tienen un mérito, sean del partido que sea, no sé ni de qué partido soy, me da lo mismo. De hecho, los alcaldes que están en primera línea, como el maestro está también en primera línea. Además, cada vez con menos recursos. Es tremendo. Cada vez con menos recursos. Pero es que detrás de todo esto hay todas estas cuestiones, no hemos superado. Es que las mentalidades son muy difíciles de cambiar. Dicen los historiadores franceses, son cárceles de larga duración. Siempre van al alto, siempre van detrás y cambian muy mal, ¿no? Y entonces, claro, hay que trabajar mucho sobre las raíces de la formación del individuo. Y la natalidad es un tema más dentro de la problemática, No es cuestión solamente de dinero, que también. Es cuestión de cambiar ideas también. Sí, es. Y aquí llegaremos a lo del hijo único, o a lo que está ahora en China y en otros sitios, ¿no? Bueno, esto de... Perdón. Lo de la